Cualquier mujer que ingrese a trabajar con él tiene que ser su mujer. El coraje de él era que yo no estuviera sujeta a él. Pues que querían tener relaciones sexuales conmigo, que soñaban conmigo, que querían acariciar con mis partes, que querían tener relaciones sexuales conmigo sin utilizar condón. Les pedí ayuda directamente con el secretario general, Víctor Fuentes del Villar, pedí ayuda con mi delegado, Víctor Trujeque, pero, o sea... Conocí a María Ernesto González Núñez en el SUTERM. Como a los 2 meses de trato laboral, en su oficina me obligó a tener relaciones sexuales y de lo contrario no me ayudaría. Me paralicé. No pude hacer nada. Se repitió muchas veces. Cuando tenemos relaciones me obligaba a hacer cosas que yo no quería, como tener relaciones con otras mujeres. Me hice sentir como si yo fuera una prostituta. Me escupía, me hacía cosas que no soportaba y caía en depresión porque no sabía cómo librarme de él. Yo sabía que si me accedía podía perder mi trabajo y lo necesitaba mucho. Veía cómo entraban mujeres a su oficina y yo sabía, todos sabíamos, todos los que estamos ahí sabíamos que tenían relaciones con él. Llegué a tener enfermedades de transmisión sexual. Cuando nos presentaba con otras personas de SUTERM se refería a nosotras como que éramos parte de su gallinero. Fui a varios congresos. A las acompañantes nos pagaban los boletos de avión, el hospedaje, los traslados. Y si ibas con Víctor Fuentes te daban 30,000 pesos extras, más lo que quisieras que te compraran. Mario Ernesto me mandaba a la Ciudad de México, al hotel, siempre al Sheraton que está en Reforma, y pues ahí tenía que esperarlo a que él saliera del trabajo y ahí son las citas, ¿verdad? Son para vernos. Y bueno, pues una vez saliendo del trabajo él se lleva a otra chica para poder hacer un trío. Todo esto no es consensuado. A mí no me gustan las mujeres. Sin embargo, son cosas que tengo que hacer por necesidad. Él empezó a grabarme con su cámara que estaba enfrente de mí. Yo no sé para qué, si para tomarme fotos o qué, muy intimidante. Y cada vez esto se fue intensificando más al grado que tuve ansiedad y depresión. Me decía que yo no encajaba en ese lugar de trabajo, me hacían menos. No me tomaban en cuenta. Yo viví una situación de abuso y hostigamiento sexual por un superior y a su vez por hostigamiento laboral por conocidos de él mismo. Es como si fueran una sociedad. También suelen presumir que tienen contactos, que conocen a los altos mandos, que tienen contactos con el narco. Sufrí acoso y hostigamiento sexual, que después se convirtió en acoso y hostigamiento laboral por no ceder a sus intenciones por parte de un directivo protegido y allegado a la actual directora general. No le dan validez a audios, no le dan validez a documentos, a correos, no le dan validez a nada. Al contrario, me trataron como si yo fuera la que hubiera actuado mal. Me revictimizaron, porque además mi caso, que era un caso privado, porque así deben de ser todos, mi caso estuvo en boca de todos. Lo hicieron público y él se jactaba, mi agresor, se jactaba en decir que no le iban a hacer nada. Pues claro, él estaba convencido que no le iban a hacer nada por ser tan allegado a la directora general. Yo me arriesgué y yo sabía que cuando yo denunciara todo se me iba a volver en contra. Pero yo creí que iba a haber justicia. Ahora entiendo que no. Mi justicia no llegó, al contrario. Me vi obligada a dejar mi trabajo de muchos años
donde nunca tuve un problema, donde siempre me dediqué solo a trabajar. Por temor, porque realmente hay momentos en los que sientes que mueres. Parece exagerado, pero no. Desde el primer momento, mi jefe empezó con violencia de género y acoso laboral. Incluso llorando muchas veces yo le preguntaba que por qué era así conmigo. ¿Qué hacía yo mal? Y él parecía que disfrutaba eso, ¿no? Fue una vida miserable en esa empresa. Tengo miedo y no soy la única. La presionaba para salir con él, para salir a cenar. Regresando de cenar llegaba y a veces lloraba conmigo diciéndome que la había querido besar, que le había agarrado la pierna, que quería que fueran con él a su departamento. Esta compañera, en un intento de detenerlo, Adrián la empuja. Este empujón hace que esta compañera se caiga y se rompe la muñeca. Acoso sexual, laboral, violaciones y amenazas de muerte son las pesadillas diarias de miles de mujeres en CFE. Sí, la CFE no solo solapa a agresores sexuales de ellos y del SUTERM, de su sindicato, sino que amedrentan, persiguen, amenazan y, obvio, revictimizan a las denunciantes. Y antes de que los seguidores de la 4T y el SUTERM y la propia CFE engendren en Pantera, les informo que el 17 de noviembre del 2022, la CFE, un día después de haberles publicado mi columna en El Financiero, CFE solapa a agresores sexuales y amedrenta a las denunciantes, publicaron una circular titulada La CFE refuerza políticas y acciones para combatir la violencia de género. Uno pensaría que por fin dejarían de solapar a los acosadores y violadores. Sin embargo, solo quisieron tapar el sol con un dedo. ¿La razón? Esta carta no fue firmada por nadie, ni por Bartlett, ni por el líder sindical Víctor Fuentes del Villar. Simplemente se emitió, escuchen ustedes, en hoja membretada del área de comunicación corporativa de la CFE, y aquí se las muestro. O sea, saben de la problemática y nadie hace nada por defender a las trabajadoras. Las amenazas no solo provienen de los hombres. Déjenme darles un ejemplo. La titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Eugenia Navarrete, le dijo a Wendy, una de las miles de víctimas del SUTERM y de la CFE, desístete de la demanda. Ella me manda a llamar a su oficina y me dice que si no me bastaba con lo que había pasado con el papá de mi hijo que se suicidó, se quitó la vida a raíz de toda esta ola de mentiras, de difamaciones, que por supuesto se sentía mal porque todo recayó en mí, ¿no? Me manda a llamar a su oficina y me dice que si no me bastaba con eso y que si lo que yo quería era terminar tirada muerta en una calle. Entonces yo le pregunté que si me estaba amenazando y ella me dijo, solo te recuerdo que los del sindicato son mafiosos. A lo que Wendy le contestó, obviamente lo sé, pero no me voy a desistir. La historia de Wendy Herrera, por no callarse y no querer ser parte del harem y menos de las corruptelas del SUTERM, que por no prestarles, escuchen ustedes, su cuenta bancaria para recibir un cochupo, la exhibieron, la difamaron, la corrieron, la persiguieron a tal grado que su marido se suicidó y ella hoy está enferma por todo lo vivido. Fue vivir una persecución de gente poderosa con mucho dinero contra una sola mujer, ¿no? Me exhibieron públicamente y pues eso significó acabar también con mi reputación como profesionista y por supuesto como mujer, Lourdes, ¿no? Con un hijo sola, un hijo pequeño, tratan incluso de violentar, entrar a mi domicilio, tuve que cambiarme de casa, he tenido que moverme de domicilio varias veces, porque obviamente las personas que me están persiguiendo no son cualquier persona. Y yo hice mi caso público porque yo sabía que me querían matar, Lourdes. Es la realidad. Imagínate que por trabajar bien, mi castigo fue querer exterminarme en todos los sentidos. Los responsables de esta y muchas otras historias de terror son Víctor Fuentes del Villar, secretario general del sindicato, Mario Ernesto González Núñez, secretario del Interior, y Víctor Manuel García Trujeque,
secretario de la Comisión Nacional de Justicia, quien además ya se siente el nuevo líder del sindicato. Así como también, y esto es increíble, la mano derecha de la nueva directora, de Emilia Calleja. Sí, su nuevo asesor importantísimo, Adrián Olvera, tiene sendas denuncias de acoso sexual. Increíble, pero cierto. Esta compañera tenía una muy buena amistad con otro compañero de trabajo. Estuvieron platicando, situación que evidentemente a Adrián en su tema de control no le pareció. Total, una vez que salen del restaurante hay un intercambio de golpes entre ellos dos. Posteriormente esta compañera... O sea, Adrián golpea a su subalterno Sí, es lo que pasó ahí. fuera de la CFE. Fuera de un restaurante, fuera de la CFE, a 2 cuadras de la CFE. Todas estas amigas, por decirlo de alguna forma, porque en el momento algunas de las que él conoce, las conoce incluso cuando son aún menores de edad, con una diferencia de edad de 20, 30 años. Y una vez que él asume la dirección de la EPC Generación 5, ahí es cuando él empieza a traer a todas estas amigas que él conocía de cuando vivía en Tulyehualco. Y de ahí salta a ser el asesor de Emilia Calleja. Creo que no hay mucho que decir, ¿no? No hay nada más que decir, sino que es impresionante que en una empresa como CFE y que en esta bandera que tenemos ahora normalicemos estas situaciones de género, de acoso, de hostigamiento, viniendo desde la mano derecha de la oficina de la Dirección General. Pero ¿saben qué es lo más deleznable, lo peor de este caso, de todos los casos que van a escuchar? Que aunque las víctimas presentan denuncias con pruebas y testigos, las consecuencias máximas que pueden llegar a pagar los agresores son tan irrisorias como el cambio físico del lugar de trabajo u 8 días de suspensión sin goce de sueldo. Una vergüenza. Al principio los movieron del lugar. Ya después los volvieron a reubicar otra vez conmigo y fue todavía peor. Ellos todos siguen ahí. Todos están ahí con buenos puestos y con muchos privilegios. Uno es sindicalizado y ese solamente quedó en una llamada de atención. Para ir a trabajar tengo que verlos. Los trato de evitar, pero no hay nada que diga que ellos no se pueden acercar o que a mí me asegure que no los voy a ver. Porque ellos actúan sabiendo que no les va a pasar. O eso es por lo menos lo que te dan a ti a entender. Le limpiaron el expediente al agresor y lo premiaron. Le dieron un muy mejor puesto. Y yo me quedé fuera, sin trabajo, con una familia que mantener. Es un tema que se ha ido normalizando poco a poco porque los directivos viven en completa impunidad. Por instrucciones de gente como Adrián, de directores que ahora están en un puesto mucho más alto, dan carpetazos a situaciones y no dedican el tiempo suficiente a poner atención a lo que está pasando con nuestras compañeras y compañeros dentro de CFE. Hoy en día pues hay una violencia institucionalizada. ¿Qué significa eso? Que tenemos los derechos humanos, que tenemos la no violencia en contra de las mujeres, pero las autoridades en la práctica, en este caso específico, que ese es lo más icónico y lo trascendente y lo que se viene pues, a denunciar por este medio, que es que se tardó 4 años su proceso, cuando un proceso normal podría tardarse 1 año. ¿Cuántas audiencias? 130 audiencias, o sea, es inaudito. Yo llevo 43 años de litigio, es la primera vez que me pasa. Hemos impugnado una serie de situaciones a múltiples instituciones. Y ya salieron del país, de hecho, entiendo. Pues algunas partes, estamos en instancias internacionales. Hoy ni llegamos todas con Claudia, ni son tiempos de mujeres, así de claro. Y para muestra, una imagen habla más que 1000 palabras. Apenas en febrero pasado hubo una reunión de consejo en la CFE y la directora, como ustedes lo pueden ver, se sentó ni más ni menos con Mario Ernesto González Núñez, secretario del Interior del SUTERM y representante de este en el Consejo de Administración de la CFE, y quien está señalado por la Autoridad Jurisdiccional Penal del Reclusorio Oriente, al igual que Víctor Fuentes, secretario general del sindicato, como, escuchen ustedes, agresores de mujeres. Repito,
tiempos de mujeres, ay sí, ajá, de lengua se comen un taco. Más bien, es tiempo de ser exhibidas, señaladas, desaparecidas, violadas, acosadas o asesinadas. Qué gran mentira que es tiempo de igualdad, y menos en el ámbito laboral. Déjenme decirles, la Ley Federal del Trabajo, en sus últimas reformas, propuso que al menos en el tema sindical debiera de existir un número proporcional entre hombres y mujeres. Pero al menos hablando de uno de los sindicatos más poderosos de la nación, el SUTER, eso es una gran mentira. Aunque hay un manual de la prevención para el acoso, aunque existe la Ley Federal del Trabajo, aunque existe la NOM 035, aunque existen infinidad de leyes que nombran la cero tolerancia contra la violencia hacia la mujer y diversos tipos de violencia, no se hace nada. Que de hecho éramos en ese lugar 5 personas, 4 hombres y yo. Nosotras no somos consideradas en muchos aspectos porque son muchas trabas. Y si eres considerada es porque tienes algún nexo de manera sentimental o tienes palancas o das dinero. Entonces es muy difícil que una mujer se pueda desarrollar plenamente. Aquí supuestamente hay un módulo que se llama ¿Qué haz?, donde hay denuncias, pero ahí se queda todo. Y la gente que lo maneja no tiene conocimiento, ni capacidad, ni nada. Entonces eso quiere decir que es una simulación. De hecho, solo la CFE cuenta con un solo sindicato, al cual deberíamos de renombrar como la Comisión Federal de Explotación Sexual. Y esto lo digo con todas las evidencias. Y la realidad es que yo no entiendo por qué el Estado sigue permitiendo que CFE tenga solamente un sindicato, Lourdes. ¿Cómo puede haber democracia si solo tienes un sindicato por quien votar? Además, ese sindicato. Y es un exceso de poder. Ni siquiera pueden con todo, Lourdes. Las secciones están abandonadas. Y lo peor del caso es que por la edad de Víctor, parece ser que se van a quedar sus 2 hijos políticos, que son Trujeque y Mario, ¿no? Exactamente. Y sabes que el tema es que ni siquiera es como para decirle a la gente no vayan a votar por ellos, es que está manejado todo. Entonces obviamente ellos ya tienen apalabrado, tan es así que adelantaron su Congreso Nacional, Lourdes. En el estatuto está establecido que las votaciones para elegir al secretario general, bueno, a toda la planilla, tenían que haber sido en noviembre y las adelantaron. Cada día documento más testimonios de mujeres que tienen pánico de hablar y mostrar también su rostro, porque obviamente sería el equivalente a perder no solo el empleo, sino también hasta la vida. Así como me están escuchando, de ser perseguidas, señaladas y exhibidas. El SUTER está encabezado por Víctor Fuentes del Villar desde el 2005, sin haber sido votado. Él se encargó solamente de maniobrar cupularmente para hacerse del control de 80,000 trabajadores y sobre todo de sus cuotas y del dinero público que ingresa a raudales al sindicato sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Esta relación simbiótica y perversa entre empresa y sindicato no es casual y mucho menos gratuita. Fuentes mantiene un control a sangre y fuego del sindicato y sus representados, y la empresa, por su parte, le permite, oiga usted, llevarse hasta el 10% del total de los contratos firmados a través de la figura de desplazamiento de mano de obra, y lo hace con su círculo más cercano. De hecho, Fuentes del Villar es el último superviviente de los dirigentes sindicales faraónicos verticales del pasado, como La Quina, Carlos Romero de Champs y el Bester Gordillo, quienes evidentemente no corrieron con su misma suerte. La gran virtud de Fuentes del Villar es ser obsequioso con el poder hasta la ignominia y permanecer invisible ante sus agremiados, medios y sociedad. En 17 años, déjenme decirles, nunca ha visitado ni un centro de trabajo, división, zona o delegación. Solo un puñado de trabajadores lo han llegado a ver físicamente en todo su mandato, irreal, pero cierto. Su brazo ejecutor de las desvergüenzas de Fuentes del Villar es Víctor García Trujete, un oscuro personaje proveedor de mujeres, autos de superlujo y dólares, quien a través de procesos ilegales, ilegítimos y totalmente dirigidos por la Comisión Nacional de Justicia que preside,
Injustamente, escuchen ustedes, suspende de derechos sindicales a los enemigos de Fuentes. Vamos, a los trabajadores que no se quedan callados o calladas. Y cuando el castigo no surte los efectos deseados, porque los aludidos recurren a los tribunales, ¿qué creen? La CFE es entonces quien ejerce una persecución despiadada para lograr el abandono de la denuncia. Desde hace años hemos visto y hemos sido testigos de que muchas mujeres hacen colas afuera del sindicato para ser parte de su harem, de su comitiva, vamos. Pero bueno, cada quien decide qué hacer. Sin embargo, el problema es cuando ellos cometen los delitos sexuales contra las mujeres y la CFE se calla. Pero el año pasado ya hubo manifestaciones, ¿eh? Así como las mujeres de la 4T también se callan, pues dicen que son diferentes. Pero a ver, Luisa Alcalde, siendo secretaria del Trabajo de su oficina, de tu oficina, tras recibir un escrito para investigar el acoso laboral que estaba sufriendo y sexual también, Wendy, ¿sabes qué dijeron? Que no se podía investigar porque la CFE es una empresa estratégica del Estado. ¿Cómo les quedó el ojo? No se debe de tocar a ninguna mujer sin su consentimiento, pero en CFE y en el SUTERM lo han normalizado. Pasar junto a un trabajador, a un compañero de trabajo, les puede costar a ellas una nalgada, por decirlo menos. Hay cientos de historias monstruosas cometidas en contra de trabajadoras por hombres sin escrúpulos, sin principios o ética alguna, tanto del SUTERM como de la CFE. Y ninguna autoridad hace absolutamente nada. ¿Nos estás escuchando, Citlali Hernández? Obvio no. Y son aún muy pocas las mujeres que se atreven a alzar la voz, como lo vieron aquí en La Otra Verdad. Lo hicieron exponiendo su empleo o su vida. Pero sí es el colmo que, en tiempos de mujeres, con mujeres en altos cargos relacionados con este tema, hagan caso omiso y se conviertan en sus cómplices. Otra vez, repito, Emilia Calleja, ¿cómo te atreviste a tener a Adrián Olvera como asesor si es acusado de abuso sexual? Presidenta Claudia Sheinbaum, ¿seguirá permitiendo usted esto? Señoras, ¿quieren hacer una diferencia y no repetir frases vacías? Aquí tienen una gran oportunidad, única incluso. Pues, y no es por ponerle más limón a la herida, pero el caso de Wendy ya está en tribunales internacionales y será un parteaguas. Pero sí quiero limpiar mi imagen, quiero que me paguen lo que me deben, porque fueron 15 años de desgastar mi vida por completo. Ahí yo vivía para trabajar y mi pago fue ese, perseguirme, unirse con gente más poderosa que ellos para exterminarme, Lourdes. ¿O prefieren ostentar que en sus tiempos de mujeres le dieron la espalda e hicieron oídos sordos a las denuncias que la CFE, con la complicidad y de la mano del sindicato, es la compañía federal de explotación sexual más grande del país? Y uno aguanta pues porque tiene necesidad, o sea, porque creo que nadie estaría dispuesta a vivir el infierno de ir y sentirte miserable y tener que luchar para hacer tu trabajo y que no lo reconozcan. Y yo tenía muchas personas dependían de mí, mi mamá que estaba enferma de cáncer, ¿no? Y ellos lo sabían. Yo no levanté la voz al principio por un poco de miedo, no sé qué situación se pudiera desatar en el trabajo o me trajera complicaciones. Y entonces por eso comenzó una denuncia, ¿no? Porque no me ayudaron, incluso al contrario, me relegaron totalmente hasta dejarme en estado de indefensión. Está tipificado como delito lo que pasa, pero no se puede llegar a más porque no les corresponde a la empresa o no le corresponde el bienestar de nosotras. Todas las mujeres de la CFE normalizan esa situación. Que en CFE y en el SUTERM sí existe el acoso sexual y laboral, pero a una magnitud que no tienes idea, Lourdes. Todos lo saben, todos conocen bien los casos, pero nadie habla, ni nadie hace nada. Que durante la administración de López Obrador, la violencia y el acoso sexual en contra de las mujeres creció un 682%. Yo espero
que no sea otro sexenio más con simulaciones, que esto de verdad sea que se tome mano dura con los agresores, tanto a todos los niveles, ¿no? Compañeros, jefes, que se da muy comúnmente cuando tú pides un ascenso laboral, cuando esto, porque pues luego te piden situaciones ahí muy incómodas y que eso aquí se ha normalizado, lamentablemente.